¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí en @dataficus. La verdad, encantados de poder recibirlos. A toda la gente que se está suscribiendo, sean bienvenidos. Espero que les guste mucho el contenido, que siempre estén compartiendo, comentando, porque acá estamos muy motivados con todo este proyecto. Y nada, recuerden que todos los tipos de comentarios, qué sé yo, lo podemos recibir tanto por Instagram, @dataficus, también estamos en YouTube, @dataficus, y estamos también en Spotify, por si nos quieren escuchar por ahí, que estos mismos capítulos van saliendo en Spotify. En Instagram, que les dejo por acá, también @dataficus, vamos subiendo todos los estudios más breves, como de una manera más detallada. Por ejemplo, hacemos un análisis de los sub-21 en Chile, y en vez de subir todo el estudio que hacemos de los sub-21, vamos subiendo desglose por desglose los sub-21 con minutos más jugados, los sub-21 con más asistencia, los sub-21 con más goles, con más centros, etcétera. Pero ahí lo vamos subiendo todo de una manera mucho más detallada. El día de hoy, gente, vengo con un tema que nos gusta a todos. La verdad, a mí me apasiona bastante y me ha hecho cambiar la percepción de lo que es el fútbol. Así de simple. ¿Por qué digo esto? Porque traigo un proyecto de tesis que hice cuando saqué el tema del máster en Big Data aplicado al scouting para el fútbol. Me tocó trabajar y hacer esta práctica con un club de primera división del fútbol chileno que es Audax Italiano, y me pidieron hacer como una evaluación del mercado, que es un proyecto que tengo que les voy a mostrar, algo un poco más sencillo. Fue mi primera experiencia como asesorando, entre comillas, a un club. Y el segundo ya fue algo más potente, y algo que de verdad me hizo como entrar en el colapso en ese momento, porque era, wow, estar asesorando como un club de primera división, sacando muchos datos con programación. La verdad, fueron momentos muy tensos, pero que del lado positivo aprendí muchísimo, y entendí, como dije recién, el fútbol desde otra manera, desde otra perspectiva, y hoy día lo vamos a desglosar. Entonces, hoy día vamos a partir analizando y desglosando lo que es el tema del scouting. El tema del scouting lo mencioné en un capítulo anterior, que viene siendo como esto de que te llamaban el ojeador, el analista, y varios conceptos más que se utilizan. Siempre voy escuchando como palabras distintas de lo que es esta profesión. Antiguamente era una persona ojeador, qué sé yo, un cazatalentos también, que viajaba a ciertos puntos del país o bien en Sudamérica para poder ver a algún jugador con ciertas características interesantes y poder traerlo, ofrecerle como algunos beneficios, ¿cierto? Para poder traerlo al club. Hoy en día, todo este proceso, hablando directamente de cómo se hace en Europa, porque el máster yo lo hice asociado al Sevilla Fútbol Club de España. Entonces los conocimientos que tengo son directamente de cómo hacen las cosas allá. Y una cosa que abro paréntesis: el Sevilla está a la altura de todo el análisis de datos que tiene, y la estructura es prácticamente muy parecida, muy similar a lo que trabaja el Manchester City. De hecho, hay libros que ustedes pueden investigar, que todo esto lo fue armando Monchi en el Sevilla durante muchos años. Todo el tema de la investigación, desarrollo, tecnología, lo analizó bastante bien, se implementó en el Sevilla, y hoy en día tiene una cantidad de datos pero estratosférica, donde analizan los tickets del estadio, pueden analizar y prever quiénes no van a ir, por ejemplo, con un día de lluvia. Entonces, al momento de detectar, por ejemplo, que van a fallar 2.000 personas, ellos se anticipan y venden esas 2.000 entradas desde antes. Tienen como toda una inteligencia en base a esto del Big Data, la inteligencia artificial, que lo van supliendo. Asimismo, con las camisetas, la venta de camisetas, todos los aristas lo tienen. Este 360 de la empresa lo tienen ahí en una solidez tecnológica, podríamos decirlo, que es muy llamativa. ¿Ya? Entonces, todo esto, obviamente, me encantaría poder bajarlo al fútbol chileno, pero aquí, para ir al callo, para ir a la realidad del fútbol chileno, eso acá no existe. Si bien hay muchos clubes que están empezando con este mundo de los datos, no llegamos por ningún motivo a ese nivel que estoy explicando del Sevilla. Y lo que más he visto acá y lo que me he topado es una experiencia muy buena en el análisis del rival con análisis de video. Eso sí se ocupa bastante, y es como lo más pro, podríamos decirlo, de lo que se utiliza acá en los clubes del fútbol chileno, pero así como análisis de datos puro, no mucho. Está recién comenzando, ¿vale? Entonces,
ya haciendo ese preámbulo de lo que es el tema del scouting y cómo se está abordando el día de hoy, 2024, les voy a mostrar dos proyectos, como dije recién, así que les voy a compartir la pantalla y vamos a ir desglosando esto que tengo aquí. A ver, esto es una plataforma llamada Power BI, Power BI, como lo dicen algunos, y aquí tú simplemente colocas una base de datos que está trabajada desde antes. De hecho, les puedo mostrar también la base de datos, si me dan un segundo, que es la que yo trabajo, donde voy sacando todas las estadísticas del fútbol chileno fecha tras fecha. Miren, acá la voy a colocar. Son toda esta cantidad de datos, son toda esta cantidad de clubes y acá tengo todo este análisis columna por columna, jugador por jugador, en fecha por fecha. Entonces, todo eso se desglosa acá dentro de esta plataforma. Uno va creando botonera, que son cada una de estas cosas que uno quiere ir viendo. Y acá ya va haciendo el cruce en ciertos gráficos que también uno va armando. ¿Ya? Espero que se vea muy bien. Entonces, en este primer proyecto que estamos viendo acá ya en pantalla, fue la primera interacción que tuve con Audax, donde me dijeron, ¿sabes qué, Juan Manuel? Queremos entender un poco como el mercado chileno. Esto voy a ser directo y voy a ser súper sensato con ustedes, que me lo dijeron como una manera más, como para ponerme a prueba, saber el compromiso que yo tenía. Y nada, pues, prácticamente para saber qué tipo de profesional era yo, porque Audax Italiano es un club que sí trabaja con esta información, a lo que yo tenía entendido, ¿cierto? Esto fue hace 8 meses. Entonces, en ese entonces ellos sí trabajaban con datos todo y estaban como muy, tenían muy asimilado toda esta tecnología, ¿ya? De hecho, eran muy amigos como de la gente que estaba allá en España, tenían mucha vinculación, entonces ellos estaban al tanto de todo esto, pero quizás el club como tal no tenía el equipo idealizado, ¿cierto?, para cumplir cada una de las funciones del scouting con este tipo de información, con este tipo de datos, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué fue lo que hice yo? Puse una pestañita que se llama Mercado Chileno, donde aparecen todos los jugadores del mercado chileno de la temporada pasada, vuelvo a recalcar, en ese entonces, y empecé a hacer una programación eh, que se llama Web Scraping. Ya es un concepto de programación del cual yo tengo una página web y empiezo a rescatar ciertos datos que me interesan y lo armo en una base de datos. ¿Ya? Entonces acá voy a ingresar a una página web que es la que utilizo y se ve generalmente los fichajes y voy a colocar acá Chile. Vamos a ver Chile y que nos busque y me van a aparecer, por ejemplo, me va a aparecer acá la selección chilena, la Universidad de Chile y aquí abajito me aparece la primera división del fútbol chileno. Entonces, acá dentro de la liga chilena, ya tengo todos los clubes de Colo-Colo, donde puedo ver la cantidad de personas que existen en el equipo, la cantidad de extranjeros, la edad promedio, el valor mercado, etcétera. Y si ya ingreso en el club, ya me empieza a salir el desglose de jugador por jugador. Entonces, prácticamente empecé a hacer como todo ese estudio para ver los jugadores nacionalizados, para ver los jugadores que son chilenos puros, a los extranjeros, el valor del mercado de cada uno, la edad, etcétera, y de dónde provienen los jugadores en base a su nacionalidad, cuáles son los jugadores que más trae la liga chilena, ¿sí? Entonces, acá en este mercado chileno, en esta pestaña, nos encontramos con un desglose completo, ¿ya? Así yo parto como un tema de reportería de scouting, donde está todo lo que él necesita ver, pero sin ningún tipo de filtro, ¿ya? Así como más bruto. Y acá seleccioné, por ejemplo, de el 2010, o sea, perdón, 2010, 2020, 2021, 2022, en las temporadas, para ir viendo como su evolución, ¿cierto?, en el mercado. Es así como una característica del scouting debe de tener, donde uno empieza a detectar, y fue lo que les dije en el preámbulo de este capítulo, donde analizamos los minutos jugados. Y les voy a contar esto porque al momento de yo unirme a Audax, me dijeron, ya, como él presenta un estudio de mercado. Y yo soy ingeniero comercial y administración de empresa también, entonces obviamente entiendo un poquito y empecé a hacer como mis parámetros, pero al momento de analizar el rendimiento de un jugador, adivinen qué fue lo primero que yo coloqué. Yo creo que todos lo tienen en mente, ¿eh? Pero simplemente eran los goles y las asistencias. Pero es súper complicado poder evaluar eso en un jugador porque ¿qué pasa con los defensas? ¿Qué pasa con el arquero? ¿Qué pasa con los mediocentros?
Generalmente son características que cumplen un delantero donde se evalúa por su eficacia el gol, por la generación, las asistencias también, sobre todo, no sé, los extremos y cosas por el estilo, pero ¿qué pasa con un defensa? Entonces ahí me empecé como ya a todo el nudo que tenía en la cabeza, y siendo que he visto fútbol toda mi vida y soy un gran apasionado del fútbol, me empezó como a cambiar la filosofía del fútbol de poder estudiarlo y entenderlo de una manera más completa, más abierta de lo que es el deporte en sí. ¿Ya? Entonces, simplemente tuve que hacer un cruce, que es el segundo proyecto que les voy a mostrar más ratito, que tú analizas a los jugadores del, por ejemplo, la temporada 2021-2022 versus las 2002-2023 con los minutos jugados. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Juan Manuel Suárez, se estudian los minutos jugados el 2021-2022 y se hace el cruce versus el 2022-2023. ¿Ya? Al hacer ese cruce, lo hice prácticamente en Sudamérica. Si Juan Manuel tuvo una disminución de minutos jugados, siendo que venía en ascenso deportivo, algo le pasó. Puede haber sido una lesión, puede haber sido una discusión con el entrenador, puede haber, no sé, problemas personales, lo que uno quiera. Pero simplemente con los minutos jugados que haya disminuido de una temporada a otra es un posible fichaje. ¿Ya? Y eso es algo muy interesante. Entonces, me encanta poder compartirlo con ustedes porque por lo menos yo no lo tenía en la retina. Y simplemente tú puedes empezar a analizar y ir más allá. Una vez teniendo estos datos que estoy mostrando acá, tú vas a hacer ese filtro de jugadores que hayan disminuido sus minutos, y en vez de estudiar 400, 500 jugadores, te filtran, no sé, 80 jugadores que hayan disminuido sus minutos, y ya es un posible fichaje por todos los aristas que pueden suceder que les comento, pero ya se puede empezar a investigar un poco más allá, y de esos 80 te van a quedar 7 que sí cumplen características que necesita el entrenador, que cumple con poder levantar a ese jugador porque no lo está pasando bien, porque disminuyó sus minutos, quizás la importancia que tenía en el club donde está no es ya relevante, y suma y sigue. ¿Vale? Entonces, una cosa que se me olvidó, que es súper importante, es que cuando tuve las primeras conversaciones con Audax, ellos me dijeron que tenían un analista de video donde él cumplía las funciones de poder investigar el mercado solamente viendo videos, viendo partido tras partido, y considerando ciertas características que pedía el entrenador para poder filtrarlas en estos videos y decir, ah, ya, este jugador cumple con estas características, perfecto, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos. Y el analista veía, no sé, alrededor de 60 videos diarios, etcétera. Entendamos que cuando alguien igual es analista de video y trabaja, no se ve un video de 2 horas como corresponde, sino que lo va cortando, lo va adelantando la velocidad, etcétera. Pero igual verse 60 videos diarios es una barbaridad. No sé si habrán exagerado o no, pero así me lo dijeron. El tema es que con la plataforma que empecé a armar, eh, se podía cortar porque con ciertas características que ya te pedía el entrenador, por ejemplo, ya, que mida sobre 1,80 m un delantero y que tenga, no sé, que juegue con el pie derecho o que juegue con el pie izquierdo. Tú ya simplemente con esta botonera vas filtrando y te van a quedar jugadores por sobre el 1,80 m, y en vez de ver 60, te van a quedar 20 jugadores. Entonces ya es un alivio y es una asesoría muy buena en la cual tú estás presentando en base a tecnología a los clubes, que es lo que se necesita hoy en día, ¿vale? Así que, bueno, eso, vamos a ir ya viendo la plataforma porque me voy acordando todo lo que sucedió en ese entonces. Entonces, bueno, también tenemos acá dividido por posición: ataque, centrocampista, defensa, portero, la nacionalidad, que era lo que les comentaba, si era chileno, extranjero, nacionalizado, la edad, también, que está desde los 17 a los 41. Esta base de datos que presenté acá es antigua, entonces, por ejemplo, acá el primer jugador que me aparece es Pablo Solari, que en ese entonces estaba en la liga chilena. Después acá tenemos ya todos los clubes, por si alguien quiere filtrar y ver como algún jugador específico de la liga chilena. Después vamos a ver y analizar lo que les presentaba y les venía diciendo, que era el tema del valor mercado, donde vemos el ataque, que vienen siendo los delanteros, y hice una categorización por programación, donde los que no tenían información en la página que les mostré de Transfer Market, tenían categoría 1, los que tenían un precio de 0 a 250.000 euros tenían catalogación 2, y así sucesivamente hasta la categorización número 6, que son los más caros.
Entonces, acá en ataque, por ejemplo, si se dan cuenta, tiene 21 jugadores caros. Al lado de defensa, que tiene 4, al lado de portero, que tiene 2, y al lado de centrocampista, que tiene 8. Entonces, por lo menos en ese entonces, la liga chilena donde más se paga es con los delanteros, ¿cierto? Eh, Después, por ejemplo, también tenemos muchos jugadores en la categoría 2 y 3, que son jugadores de 0 a 250.000 euros, y de la categorización 3 son de 250.000 euros el valor mercado a 500.000. Ya, y ustedes, por ejemplo, me dirán, oye, pero ¿cómo va a costar cero? Y gente, yo mismo me impresioné. Yo mismo me impresioné porque hay demasiados jugadores que están, no sé, en un receso deportivo, y simplemente los llaman y le dicen, ¿sabes qué? O jugadores que estaban retirados también, los llaman y dicen, por favor, reintégrate, qué sé yo, todavía te queda medio semestre, cosas así, pero hay demasiados jugadores que el valor mercado de verdad los tienen por el piso y después se empiezan a reactivar nuevamente. Mm, De hecho, paréntesis nuevamente, eh, ahora pusieron unas leyes que no la manejo muy bien, o sea, más que leyes como unas estatutos que no los manejo muy bien, que por ejemplo la sub-17 de Chile, de las categorías sub-17 con la sub-18 la juntaron. ¿Ya? Entonces, si antes se jugaba solamente sub-17 y sub-18 aparte, ahora la juntaron y es sub-17 y sub-18. Y antes tenían, no sé, plantillas de 30 jugadores por sub-17 y 30 por sub-18. Ahora, como les comento, quedó solamente 30 jugadores entre la 17 y la 18. Por lo tanto, se quedaron 30 jugadores afuera. Entonces, esos jugadores son los que de repente van llamando porque ya saben la, la calidad de jugadores que son, qué sé yo. Pero por una parte, que no tiene nada que ver con esto, ese tipo de estatuto está súper mal porque la verdad se quedaron millones de jugadores afuera, descartados, ¿cierto? Porque el club ya no les puede seguir pagando, seguir manteniendo. Y por otro lado, es súper malo porque no existe como una estandarización de esos jugadores, entonces se pierden de la cantera y todo ese tipo de cosas, los sub-17, sub-16. Prácticamente, si acá existen pocos datos con la adulta, con la primera división, imagínense para lo que es la cantera. Eso, acá estoy haciendo un cruce de la edad versus el valor mercado, donde aquí, por ejemplo, estaba en ataque, 17 años. Me acuerdo que este jugador, creo que está más adelante el desglose, vendría siendo como Damián Pizarro, Osorio, eh, eran jugadores en ese entonces que tenían esto y tenían un altísimo valor de mercado. Centrocampistas, por ejemplo, está el más caro, es la edad de 22 años, los más caros. Defensa era 25 años y portero, los más caros, que siempre son los más longevos, con 31 años. Y acá ya traigo los fichajes de países extranjeros en el fútbol chileno. El número uno viene siendo Argentina. Eso es, no sé si ustedes lo sabían, yo creo que por lo menos a mí me hacía sentido. Me hacía sentido, y, y la verdad era algo que sí me esperaba mucho. Pero acá, por ejemplo, esto es 2022. Ahí ya está más amplio, seleccioné las 3 temporadas y ya han venido 70 jugadores argentinos, mexicanos, brasileños, etcétera. Si solamente lo filtramos por el 2022, ya me va apareciendo Argentina, Brasil, México, etcétera. Acá también otros gráficos, ¿cierto? Que explican un poco más de lo mismo. Y acá ya pasamos a los fichajes por países valor mercado. Entonces me aparece el país, por ejemplo, de Argentina. Están todas las temporadas seleccionadas y me muestra, por ejemplo, qué colores son, que viene siendo las categorizaciones que le mostré al principio de valor mercado. Y las que más eh, valorización tienen son la categoría 2 y 3, que también fue lo que coincidió en las primeras pestañas que mostré. Acá seguimos con equipos extranjeros que fichan en la liga chilena. Equipos extranjeros que fichan en la liga chilena. Entonces, por ejemplo, el 2022, Alianza Lima fichó, y ahí me acuerdo que estaba uno de Colo Colo. Ay, siempre, yo soy muy malo para los nombres, ya se los había dicho. Pero sí, creo que era peruano también, un jugador que hacía dupla con el Colo Gil. Y en su tiempo de gloria se fue a Alianza, y también fue nominado a la selección peruana, me acuerdo de eso.
Y ahora creo que tiene un sueldo de 44 millones chilenos y está pasando por un mal momento y la verdad solamente lo querían cortar, pero no me acuerdo cuál era el nombre, pero yo creo que con esas indicaciones ustedes ya saben cuál es. Y bueno, Alianza Lima fue la que más fichó el 2022, se llevó a un atacante, a un centrocampista y también a un defensa. Después tenemos a Estudiantes, Ferro, Huracán, Sporting Cristal, Ibiza, bueno, acá viendo los clubes árabes. La verdad es impresionante y todo eso se puede sacar con los que les comenté con la página y todo lo unificamos para empezar a entender cómo este estudio. Después acá, por ejemplo, tengo los fichajes de equipos chilenos y Universidad de Chile, ya esto es a nivel nacional. Ahí fichó en ataque, fichó en centrocampistas, defensas, fueron los que más ficharon y también ficharon porteros. Increíble. Y después tenemos acá el fichaje de costes por categoría. Si esto también lo mostré. Y acá que es fichaje coste por categoría de extranjero. Mira, del extranjero acá se dan cuenta, miren el número 1. Y esto acá es increíble porque, por ejemplo, en esta categorización, ahí salía como préstamo, si es libre, en el naranjito, salía sin información el color azul oscuro, azul marino, y el celeste era también sin información. Entonces, eso pasa de repente acá en la Liga Chilena y que nos encontramos con mucha desinformación. En el club europeo esto está todo transparentado, se sabe de pies a cabeza cada fichaje que se hizo, el sueldo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese fue como el estudio primero que hicimos por Audax Italiano. Para mostrar el segundo proyecto, voy a hacer este mismo video, pero parte número 2. Esta va a ser la 1 y la siguiente va a ser la 2 porque también es otro tema y como fue mi proyecto, me acuerdo al dedillo todo lo que hice y también da para más temas. Entonces voy a hacer otros 30 minutos con esa información. Volviendo a este proyecto, con algo tan sencillo como lo que le estoy mostrando, ya podemos detectar ciertos parámetros del fútbol chileno, como la categorización que tienen los jugadores, la venta por zona en el campo, ¿cierto? Los que generalmente juegan al ataque son los jugadores que más caros son, que traen hartos jugadores argentinos, que traen jugadores brasileños, que traen jugadores uruguayos, que traen jugadores colombianos, pero la diferencia que tienen los jugadores argentinos con el resto, la verdad, es estratosférico. Me gustaría que vinieran más jugadores de otras nacionalidades al fútbol chileno, pero Argentina, si analizamos en el sentido del scouting, es una máquina imparable de poder formar jugadores y sacar jugadores al extranjero. A la liga que tú mires, a la liga que tú observes, te vas a dar cuenta que la cantidad de jugadores que son de origen argentino o nacionalizados es increíble, es increíble. O sea, el mercado argentino es impresionante. Así que viendo este tipo de informes, también igual les comento que es algo que a mí me apasiona bastante porque el fútbol sudamericano tiene rasgos que me imagino que ustedes igual lo identifican, que es como la garra del sudamericano, de ir siempre para adelante, no sé, de repente se ve mucho que los sudamericanos juegan hasta lesionados o mermados, como se dice, y también le dan, juegan, ¿cachai? Se la pueden. Me gusta mucho eso porque es como cuando tú vas al barrio, juegas en cancha de tierra y todos los disfrutan. Bueno, en Europa ya está todo tan mapeado, está todo tan estructurado, etcétera, y el fútbol ha cambiado tanto allá que tú vas a una cancha y la cancha es perfecta o en muy buenas condiciones, por no decir perfecto. Los niños aprenden a jugar desde como jugadores profesionales a los 10, 12 años. Tú vas a ver un Barcelona, vas a ver un Sevilla, vas a ver un Real Madrid. Tienen serie A, B, C, D, entonces el jugador va escalando. La verdad son cosas impresionantes. Eh, pero el sudamericano creo que todavía no pierde eso. Bien. En todo este tema del scouting, el que está más evolucionado es Brasil. Y después viene Argentina, pero así toda Argentina está también en pañales. Tiene tecnología más aplicada que en Chile, lógicamente, pero sí hay muchos clubes que están recién partiendo.
Y también la Liga Argentina tiene algunas complicaciones que son muchos equipos. Entonces, si bien es una liga atractiva, mucho más intensa, pierde un poco de seriedad. A mi parecer, esta es una opinión personal por ser tantos equipos. Y de repente se debiera tener como una primera división que sea con 26 equipos, con 24 equipos. Claro, porque ellos creo que tienen 28, 30, una cosa así. La verdad no recuerdo bien, pero por ahí está la cifra. Pero son muchos, muchos, muchos partidos. Entonces, eso a la vez hace igual que tengas como eh, más jugadores en las plantillas y que en el fondo vaya rotando más. Y eso a la vez hace poder sacar jugadores de menor edad para dar abasto con toda esa cantidad de partidos. En Brasil es mucho peor, o sea, ahí la competencia es... Pero igual ahí vamos por un tema de cantidad de población que existe y esos son dos países que si usted ha tenido la suerte de ir y conocer la esencia del país como tal, tanto de Brasil y Argentina, se van a dar cuenta que respiran fútbol. Prácticamente es una religión más, todos llevan tatuado eso. En Argentina es increíble, toda la gente sabe de fútbol, los niños, las niñas, es increíble. Y en Brasil tú vas a una playa y todo el mundo juega con la pelota, vas a un parque y todo el mundo está con la pelota y todo el mundo respira fútbol. Entonces, para mí eso juega mucho a favor de las sociedades porque se crían en un ambiente que el fútbol realmente es importante y la gente que se dedica a eso lo lleva tatuado en el corazón. Entonces, hoy en día vemos, por ejemplo, jugadores que son, eh, ¿cómo decirlo? Son como mucho más físicos, son mucho más atletas que jugadores. Entonces, si bien tú tienes ciertas características como velocidad, cuerpo, todo ese tipo de cosas, tú ya estás catalogado para poder jugar, porque te enseñan simplemente un esquema como está en Europa. Simplemente pasar al lado, moverte al espacio vacío, hacer triangulaciones, etcétera. Pero esa picardía que tiene el sudamericano, que es otra lista, no se va perdiendo. El fútbol va evolucionando en ese sentido. Antes ustedes se acuerdan del fútbol de los 90, la clase de Zinedine Zidane, Totti, Beckham, Ronaldinho, Ronaldo, suma y sigue, todos esos tremendos cracks que existían, todos tenían algo como de esta picardía, todos tenían su esencia, y eso hoy en día creo que se ha perdido un poco, pero en el sudamericano queda. Entonces, imagínense en un mundo ideal, y con esto termino, que toda esta información que están viendo acá, todo lo que ya empezamos a observar como en el mundo del scouting, se pueda implementar a el fútbol sudamericano, pero como corresponde, todo parametrizado. Muchas veces he escuchado como a estos programas de TNT o cosas por así, programas que no recuerdo bien los nombres, donde dicen que no tienen que traer prácticamente tecnología o que no copiar modelos, así, eso dicen tal cual, no copiar modelos de Sudamérica, o sea, perdón, de Europa y traerlos a Sudamérica porque Sudamérica tiene lo suyo. Yo creo que sí hay que copiar lo bueno, que viene siendo como esta estructuración, porque acá tú generas un perfil, gente, de un futbolista. Entonces, como yo me coloqué de ejemplo, Juan Manuel Suárez tiene este rendimiento deportivo, tú también puedes sacar un rendimiento psicológico, nutricional, kinesiológico, etcétera. Entonces vas armando un 360 de un jugador que en el fondo lo puedes medir completo. Lo puedes medir completo y la idea es poder que ese jugador llegue a un estándar que sea de elite, un estándar que sea bueno. Y acá en Chile tenemos prácticamente todas las condiciones. Tú puedes jugar con extremo frío, puedes jugar en un desierto, puedes jugar con lluvia, con vientos, con todo. Y eso prácticamente en Europa no existe. Piensa que en Francia tú tomas un avión y en una hora y media ya cruzas Francia completo. Entonces, acá hay como muchos factores el cual tenemos que potenciar y poder sacar como mayor provecho en cuanto a esto del fútbol, porque el fútbol está, el talento está, la gente que es apasionada con esto en los clubes, que quiere hacer bien, está. Falta solamente como este tema de la educación que le estoy comentando y poder ponerse las manitos en el bolsillo y decir, acá está la implementación. Eso es extremadamente difícil, pero estamos hablando de un mundo ideal donde podamos aprovechar toda esta información para poder pulir al fútbol chileno. Y más allá del scouting, también esto viene con la implementación de los estadios, las cámaras, todo ese tipo de cosas, que eso ya también es arista de otro costal, pero se puede hacer. Así que, gente,
Eso ha sido el primer video de esta asesoría a Audax. Me explayé ahora simplemente con opiniones personales, pero espero que les haya gustado y ahora vamos a pasar al segundo video que se los dejo en breve. Así que un gustazo, sigan viendo el video, compartan, comenten y cualquier consulta, de verdad, dejen su comentario porque voy a estar viendo los comentarios. Síganme en el Instagram y nada, si tienen alguna idea, algo que decirme, alguna opinión, bienvenido sea. Así que eso, gente. Nos vemos. No se pierda la segunda parte de esta asesoría Audax Italiano. Adiós.